Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Audical, las voces que amás merecen escucharse bien. Aprovecha el mes de la audición en Audical. Muy buen sábado para todos, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Estamos muy felices de arrancar esta séptima temporada, de seguir compartiendo este espacio dedicado a la salud, al bienestar, al poder brindarles también herramientas a todos ustedes para mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy en particular les cuento que estamos celebrando en esta fecha, 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome Down. Y por ese motivo también tendremos una visita muy especial al programa. No quiero decirles más, estos son los avances del programa de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, conocemos la historia de Magda Cosco, primera bachiller con síndrome de Down en Uruguay. Consultamos a los compañeros del canal sobre sus chequeos de rutina y conversamos con la diputada María Inés Ovaldía sobre esta nueva etapa de su vida. Bueno, muy contentos realmente de poder estar compartiendo nuevamente este ciclo de Saber Vivir Mejor aquí por la pantalla del 10. Y justo para este primer programa coincidió con un congreso médico de la doctora, así que le mandamos un abrazo grande. De todos modos, la pusimos a trabajar. Les cuento que estuvo recorriendo los pasillos del canal y entrevistando a los compañeras a propósito de si estar al día con sus chequeos médicos y de rutina. A ver qué dijeron por allí a la doctora Rey. Quiero saber si se hicieron los controles y pienso que marzo es el mejor mes para anotarse. Vamos a ver, ¿me acompañan? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo mes marzo, ¿no? Sí. Yo creo que es un buen mes para hacerse los controles médicos que hay que hacerse a lo largo del año. ¿Qué opinas? Me hago, sí, me toca ahora en breve. ¿Sabes que siempre me dicen, mira, yo pido la hora, pero me dan hora para dentro de mucho? ¿Te pasa eso a vos? No, sí, si no los veis con tiempo... Yo lo que les digo es que igual se tienen que anotar, porque si no se anotan, aunque sea para dentro de mucho, no van a tener hora. Así que, aunque te la den para dentro de unos cuantos meses, lo bueno es tener la hora. Bueno, estoy controlando porque empieza el año en que está la salud de todos nuestros compañeros. Bueno, me levanto de mañana, la primera pastillita para nivelar la presión durante todo el día. Hipertensión arterial. Después la famosa, lo digo, la diaformina 850 por la diabetes. Perfecto. Yo me la tomo la pastillita y no quiere decir que no me tenga que controlar, pero trato de no comer nada de eso para poder mantener la diabetes en un 90 y menos también. Eso es perfecto. El objetivo de la medicación es tener un buen control de la glicemia. Total. Y es lo que está logrando Petru. Sí. Petru, ¿y te controlás con hemoglobina glicosilada? No sé lo que es. Ese es un examen que yo digo que es un examen de sangre que es chismoso. Esto es para ver tu control metabólico 3 meses anteriores. Me lo voy a anotar. ¿Cómo vienen con los controles? Hola, Doc. Estas diosas queridas. Bienvenida, Doc. Bien, nosotras somos, con Eli, puedo dar fe, de las que hacemos todos los controles obligatorios del año. Cuando vas a elegir médico, buscas el primero que te quede, buscas el que te dé hora para más rápido, te fijas si es hombre o mujer. Estuve, sobre todo a nivel ginecológico, quería encontrar a alguien que me diera confianza. Y me parece que es fundamental encontrar con quién sentirte cómodo como paciente. Y más en ginecología, que va a ser un proceso largo de seguimiento. Yo siempre digo, es como los psicólogos, podés tener feeling o no. No quiere decir ni que sean ni buenos ni malos médicos. Obvio. No sé si vos compartís esa teoría. Comparto 100%, yo tengo mi ginecóloga también y obviamente todos los años cumplo con todos los estudios de rutina que me tengo que hacer, sangre, chequeos y demás. Para hacer actividad física, electrocardiograma, ¿sí o no? Debería, pero no lo he hecho. Por arriba de los 35. Yo no voy a preguntar edad acá. Por arriba de los 35. Yo tengo 39 y te puedo asegurar que no me hago un electrocardiograma hace bastante. Me lo voy a tener que hacer. Y la otra cosa que yo recomiendo es una ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si tienen
2 riñones, 1, la forma de los riñones, no es que hay que hacerla anualmente, pero una vez en la vida tienen que tener una ecografía Eli, vamos abdominal a y empezar a renal. agendar. Me estoy agendando para... ¿Te acordás que vos viniste cuando cumplí 40? Me acuerdo, gran festejo. Gran festejo y me hice los chequeos, sí, correspondientes a los 40 años. ¿Qué son? Vamos a repasar. Glicemia, colesterol, el conocimiento de la presión arterial, porque hay que tomarse la presión arterial por lo menos para saber si la tengo alta o no. Exactamente, todo eso y yo T4 porque yo tengo hipotiroidismo, para ver cómo estaba bien y un poquito los triglicéridos, un poquito verde, y me lo mandó 4 meses después a ver si con la dieta podía como arreglarlo y si no, ver cómo seguir. Perfecto, hagan como el Colo, cumplan con los controles, porque ahí es donde nosotros podemos actuar, podemos prevenir y podemos evitar enfermedades. Muy importante. Y es un gusto recibir a la doctora Anelia Kucher. Ella es médica dermatóloga, que además está celebrando una fecha muy especial, que son los 9 años de su clínica en Montevideo, porque también, bueno, tenés clínica en Punta del Este. Y me imagino que debe ser un momento especial, ¿verdad? De lo que viene siendo toda tu trayectoria como médica especializada en la dermatología estética, ¿verdad, Anelia? Bienvenida. Así es, muchas gracias por el inicio de este nuevo ciclo, de tenernos presentes. Y sí, 9 años, uno empieza a hacer como... A mí me gusta hacer evaluaciones todos los años, pero sí, en 9 años pasaron muchas cosas. Hemos crecido poniendo sucursales, nos hemos consolidado como grupo humano y profesional. Y bueno, y vienen desafíos también para este año 2026. Sin duda. Ahora, Anelia, ¿qué dirías que marca el diferencial de tu propuesta, ¿verdad?, en términos de cuidado de la piel, de lo que se puede encontrar en general aquí en el país? Creo que nosotros, en mi caso en particular, empecé haciendo cosmetología médica en la Escuela de Tecnología Médica. Después fue mi interés por la medicina y la dermatología. Y creo que a lo largo de todos estos años hemos, de alguna manera, elaborado un concepto más personalizado, pero también más humanizado de la dermatología estética. Creo Bien. que ese... Interesante. A ver, profundiza un poquito más. Creo que ese puede llegar a ser nuestro diferencial porque, bueno, a raíz de que uno estaba por ahí 1 hora con cada paciente, te das cuenta de las distintas inquietudes, como si bien a veces uno le parece que lo de afuera o la dermatología no tiene tanto impacto, en la salud sí tiene, y tiene mucho impacto a nivel emocional. Entonces, nosotros lo que veíamos es que el paciente venía por una cicatriz, o venía por rosácea, o por acné, o por una arruga, o por flacidez, pero sin embargo el impacto o la repercusión a nivel personal, a nivel laboral a veces, era importante. Entonces, el darle ese enfoque humanizado, personalizado, individualizado, creo que es nuestro diferencial. Pero además, Anelia, también esto que decís es absolutamente real, ¿no? Muchas veces la estigmatización que genera tener algún problema de piel en la autoestima de la persona, etcétera. Por suerte la evolución, ¿verdad?, también de los tratamientos que hoy se ofrecen, que la mayoría tienen soluciones efectivas para todas esas situaciones que podemos presentar los pacientes, ¿no? Sí, nosotros tratamos de estar siempre en la vanguardia de la medicina estética y la dermatología. Por ejemplo, tenemos pacientes uruguayos que residen en otras partes del mundo y que, bueno, que vienen a atenderse porque confían en o se sienten más cómodos en su lugar de origen. Y realmente sabemos que algunos equipos tienen una caducidad programada de alguna manera, pero también es cierto que hay tratamientos en dermatología que son el gold standard, o sea, son indiscutidos, que por ejemplo para lesiones vasculares, los láseres vasculares van a seguir vigentes. Entonces, en ese sentido, nosotros invertimos, estudiamos, nos actualizamos en equipamiento que sea el gold standard en la dermatología para lesiones vasculares, para remover pigmento o tatuajes. Tenemos ahora una incorporación también de microagujas, que es lo último en la parte de rejuvenecimiento. Y algunos, sí es cierto, sobre todo en lo corporal, están avanzando y están permanentemente como en cierto recambio. Ahora, por último, te preguntaría
apuntaría la importancia que los tratamientos tengan una supervisación de un médico dermatólogo, una médica dermatóloga. Es importante, ¿verdad? El profesionalismo detrás de toda la propuesta. Sabemos que siempre están otras áreas que cubren la parte de estética, en la medicina o en la odontología, pero nosotros el diferencial es que justamente cuando tenemos que evaluar lesiones de piel podemos descartar si son benignas, si son malignas. Exacto. E indicar el tratamiento adecuado, que eso no es menor. Anelia, muchísimas gracias. Anelia Kucher y su clínica, los 9 años que están celebrando, así que bueno, nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Nosotros ahora, si me acompañan, ahora voy a caminar, vamos a la barra, pero miren quién está por aquí. Hola, Ana Fuentes. ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte en este 2026. Bueno, el gusto es nuestro, nos encanta ser parte de este programa, estamos felices de volver este año a saber vivir mejor. Muchísimas gracias, Ana. Y a seguir conociendo más a propósito del electrofitness y sus beneficios. Bueno, seguimos con las preguntas, si te parece, esenciales, porque se sigue generando un montón de consultas al respecto. Exacto, Sole, ese es nuestro principal razón por la que estamos acá, ¿no? Educar en electroestimulación aplicado al ejercicio, que lo llamamos comúnmente electrofitness, pero es una herramienta de salud. No solamente estética, que es lo más visible, pero sino de salud y tantas patologías y tantas lesiones que podemos tratar con esta técnica. Es que ese es el verdadero origen de la electroestimulación, ¿verdad? Luego se fue como diversificando más hacia lo estético, pero nació con ese fin. Exactamente, nació como una solución hasta para los astronautas cuando iban al espacio, cómo hacían para no perder masa muscular. Y ahí entra la electroestimulación. Nosotros queremos que en Uruguay la electroestimulación sea vista como una herramienta para tratar tanto patologías como lesiones, además de todo lo estético, el descenso de peso y la ganancia de masa muscular. Importantísimo que la persona se acerque, ¿verdad?, a GoFit y reciba también, digamos, una evaluación de qué es lo que más se adecúa a sus características, ¿verdad? Siempre trabajamos en todas nuestras sedes de forma personalizada. Nuestras sesiones son de 20 minutos, que no es nada, 20 minutos, ¿Y dos por veces qué? por ¿Por qué semana. 20 minutos y 2 veces por semana? 20 minutos porque vamos a estimular la mayor parte de las fibras musculares con estímulos que el equipo brinda, que van a ir a cada fibra muscular y lo van a hacer contraer de forma eficiente. Entonces, con 20 minutos nosotros sabemos que vamos a poder lograr una estimulación de todas esas fibras musculares de forma eficiente. Excelente. Y sobre todo también, Ana, recordar que esto puede complementarse con actividad física tradicional, que una cosa no quita la otra, y que lo importante siempre es esa evaluación, que ustedes son muy rigurosos, ¿verdad?, con cada paciente o cada persona que se presenta a GoFit para poder entrenarla de la manera adecuada, ¿no? Exactamente. Siempre va a ser de forma personalizada, no tiene por qué ser una cosa ni la otra. Se puede complementar con su entrenamiento, con su profe, con lo que haga la persona, natación, pilates, salir a caminar etcétera. igual. Sí, nosotros somos afín de eso. Lo que nosotros tenemos es una herramienta más y también capacitar a todos, o sea, al personal, que sepan que lo primordial para nosotros es la salud. Nuestros equipos también son pensados en salud. Tienen las certificaciones más importantes como la FDA, la Unión Europea, para que el alumno o el paciente pueda ir de forma segura, que lo vamos a tratar de la mejor forma para brindarle una solución a su necesidad. Excelente, Ana. Seguimos en contacto. Gracias, Oli. Abrazo grande. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir para contarles que este es el mes de la audición, así que tenés hasta un 70% de descuento en tu segundo audífono audical para que las risas de quienes más amas sigan siendo parte de tu vida. Así que agenda tu visita al 18899 o entrando a www.audical.com.uy y probalos gratis. Ahora, si me acompañan, como les contaba al principio del programa, hoy es el día, justo coincide en este sábado 21, el Día Mundial de Síndrome de Down, y es muy interesante la propuesta, la consigna que tenemos justamente para esta fecha tan particular. Y les cuento que justamente la consigna es un cromosoma más, mismos derechos, infinitas posibilidades. Y esta historia que les vamos a compartir a continuación es muy inspiradora porque sin duda ha derribado un montón de barreras, han enfrentado juntas un montón de desafíos y hoy los logros
se multiplican infinitamente, como un poco dice la consigna de este Día Mundial. Es un verdadero gusto recibir a mis invitadas, a Magdalena Cosco. Muy bienvenida, Magda. Muchas gracias. Y a tu mamá, que también es un placer recibirte, además activista por la inclusión, Mercedes Viola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, Bien, bárbaro. bien. Qué lindo que pudimos coincidir en esta fecha específica para poder contar con el testimonio de ambas. Y me gustaría arrancar con Magda, Bueno, porque ¿cuántos logros, Magda? Primera bachiller de nuestro país, como alumna con síndrome Down, pero además te estás por recibir en la Facultad de Bellas Artes y Danza Contemporánea. Es decir, estás a esto nada más. Ya seguramente lo sientas, ¿no? Una bailarina profesional, una experta en las artes. ¿Cómo estás viviendo todo esto? bueno, de verdad estoy contenta porque, bueno, hace mucho que estoy con la facultad, en 2020, durante la pandemia. Uy, arrancaste en plena pandemia, qué complicado. Sí, y hay una materia que se llama danza, no sé cómo decimos, por Zoom. Y entonces después volvimos a lo presencial. Entonces sí, y bueno, y ahora por fin se da una etapa final en la vida de mi vida. Ya hice la tesis sobre el tango y ahora este año es mi último año. Así que me voy a recibir licenciada en danza contemporánea. Licenciada en danzas contemporáneas. ¿Siempre te gustó bailar? Siempre me gustó desde chiquitita, cuando yo tenía 7 años, en mi escuela de baile de Paso de San José Armónico. Qué fantástico. Bueno, me imagino que estarás muy orgullosa. Ya hablaremos de otros temas vinculados también a todo lo que te estás dedicando en este tiempo, pero no quiero dejar también de saludar a tu mamá, a Mercedes. Gracias por venir, Mercedes. Y bueno, y que tú también cuentes esa parte que han transitado todo este tiempo para que hoy podamos hablar de estos logros increíbles que nos trae Magda a propósito de todo lo que es su tránsito, ¿no? Su trayectoria educativa. Pero hubo que derribar barreras, ¿verdad? Hubo que derribar barreras. Venimos de estos paradigmas en los cuales segregamos y separamos a las personas por alguna condición y le decimos que no puede estudiar, que no puede. Nosotros decidimos y no permitimos muchas veces que la persona decida. Entonces, desde que nació, en verdad, Magda, dediqué prácticamente mi vida profesional a eso, a formarme, a formar gente, a crear conocimiento nuevo. Todavía cuando ella nació, en el 2000 no estaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eso fue en el 2006. Y bueno, y Magda en verdad siempre fue a la escuela con sus hermanos. Y bueno, y todo eso fue un trabajo no solamente mío, sino un trabajo en colaboración de la familia, pero también con muchas redes de personas a nivel nacional, regional, internacional. Eso me parece muy importante que lo destaques porque no es el esfuerzo de una familia o de una mamá o de un papá ¿no? de un círculo pequeño reducido. Esto lo hacemos entre todos, la inclusión. Sí. Y también me gusta que nos ayudes a entender el concepto de inclusión. Inclusión no es solo aceptar a alguien que quizás tenga una discapacidad diferente a los que podamos tener todos, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? La integración es un paso más. Sí, a mí me gusta hablamos de inclusión porque no deberíamos tener que hablar, pero porque existe la exclusión. Y en verdad quiere decir eso, que las personas, como todas las personas, podemos estar, porque ya pertenecemos, podemos participar plenamente y progresamos, florecemos, ¿no? Como seres humanos. No es que le ponemos barreras, que eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad, sino que al revés, allanamos ese camino para que todavía si hay alguna dificultad que puedo tener, o por movilidad, o por una discapacidad intelectual, o por alguna, no sé, por cualquier otra razón, al contrario, es a la persona que más le abrimos el camino para que pueda seguir desarrollándose y dar su máximo potencial, como nos gusta a todas las personas, ¿no? Entonces, es importante también desde las instituciones educativas dar ese paso de querer prepararse para poder hacerlo esto posible. Hoy no es general. Hoy todavía tenemos mucho por hacer en ese sentido en cuanto a instituciones educativas e inclusión, ¿no? Queda mucho. Se está trabajando fuertemente, nosotros también estamos apoyando todas esas transformaciones, pero son sistemas que les cuesta cambiar, ¿no? El sistema educativo. Desde el punto de vista, digamos, de leyes, tenemos las leyes que se necesitan, tenemos los protocolos, tenemos todo.
Lo que falta es dar ese paso de decir, bueno, acá estamos, nos formamos como tal, en la formación docente, en todos lados, que esto sea parte natural, ¿no? Exacto. La educación es educación para todas las personas, sin excepciones, ¿no? Sin duda. Con esa mirada. Eso es un poco, ahí es donde tenemos que terminar y que tengamos que dejar de hablar un poco de esto. Magda, lo que me encanta también, además de cómo bailás, me encanta que asocies, vos sos muy activa en las redes sociales y hablas mucho de esto de la salud, del cuerpo, de la danza, que también muchas veces hay dolores físicos, ¿no? Por bailar de manera profesional, pero te gusta comunicarte con tu comunidad en las redes sociales, contar tu historia. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Magda? Porque hablamos siempre de todos los estudios, pero ¿y en el tiempo libre? Mi tiempo libre, lo que más me gusta es bailar, obviamente. Lo que más me gusta es eso, bailar, obvio. Pero también hice teatro, también hace mucho, que elegí hace muchos años, por el tema de la facultad y eso. Pero después hago, bueno, obras, estoy con proyectos. Un artista. Sí, en realidad me audicioné en el SODE, entonces que estoy bailarina profesional en el SODE, fuimos convocados a un fondo concursable, entonces estoy con la obra de Plimor, que se llama, que ahora voy a estar bailando el 28 de abril. En el Teatro Victoria, así que los invito, obvio. Sí. Y además estoy con otros proyectos distintos, con otras propuestas distintas que se llama... No hay tiempo libre, no hay mucho tiempo libre no, con en la tanto no, trabajo. Porque, bueno, los tiempos libres los que tengo más activos, como vos decís, ¿no? Bien. Ahora, Mercedes, para ir terminando también, me gustaría que dieras tu mensaje, digamos, de aliento a aquellas familias que quizás están empezando recién a transitar ese camino, de pensar en la escuela de su hijo, de su hija, en todo esto de la inclusión, en transitar esos primeros años donde sin duda aparecen un montón de preguntas y incluso organizaciones como la que tú sos fundadora, ProEdu, para que se anoten, puede brindarles herramientas, ¿no? Sí, siempre lo primero que digo es, esto no es un camino en soledad, sino que hay que justamente contactarse con otras familias, con otras personas, que a veces sí da un poco de trabajo, pero no porque la persona, el hijo o la hija, sino por el entorno que te pone esas barreras, pero que se está trabajando mucho. Entonces sí, acercarse y saber que, la verdad que desde el momento que allanás el camino, ves todas las potencialidades, ¿no? Y dejás que la persona realmente se desarrolle y empezás a descubrir otro mundo. Entonces, que es maravilloso todas esas oportunidades que existen, todo, yo siempre digo, ese talento, ese potencial que no está permitido, a veces no lo dejamos florecer. Y entonces cuando lo dejás florecer, es maravilloso, es un proceso muy rico. Entonces la invitación es a no hacerlo en soledad, a acompañarse. Estamos haciendo desde ProEdu. Estamos haciendo un festival que lo hacemos cada 2 años justamente para... Se viene ahora. Con el arte, este año tenemos la 4ª edición, justamente para ir tratando de transformar esa genética de la convivencia y buscar esas convivencias donde todas las personas somos parte, participamos, florecemos, y bueno, y siempre en comunidad, en colaboración. Para lo del festival, que ahora ya lo tocaron para el cierre, díganme rápidamente cómo me entero del lugar, de la fecha. Pueden ver en la página o en Instagram, que es Festival de Economía Inclusiva, y tenemos fechas a mediados de mayo, son diferentes momentos, principios de septiembre, y a finales de octubre se viene una cosa preciosa. Se viene una preciosa, sí, porque bueno, en la guía yo, bueno, hace mucho que también, además de los tiempos libres de eso, además yo bailo con Luciano Superviel, ¿En con serio? el uruguayo, Qué divino. con mi profe de danza, entonces vamos a hacer con eso sobre mi tesis del tango, medio canome de la calle, como es. Bueno, un artista que todo lo que les debe estar enseñando, además de ese mundo de la danza, ¿verdad? Y del arte y de la cultura. Ha sido un gusto recibirlas. Felicitaciones por ese gran trabajo de tantos años. Sin duda que debe haber sido muy desafiante. La perseverancia, Mercedes, tuya ha sido maravillosa, un ejemplo realmente. Y bueno, Magda, en tu caso, los logros son impresionantes y gracias por contagiar y dar ese ánimo a tantas
tantas personas que te están mirando. Pero Muchas no hay gracias. problema, así que contar mi vida me encanta contar. Un divino, Muchas genial. gracias por Ya la vendrás invitación. nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Hacemos una pausa y a propósito de esto cultural que veníamos hablando tan interesante, hoy nos visita nada más y nada menos que María Inés Ovaldía. Es un placer volverla a recibir en esta casa, así que no se lo pierdan. Después de la pausa, ya volvemos. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Audical, las voces que amás merecen escucharse bien. Aprovecha el mes de la audición en Audical. Continuamos en Saber Vivir Mejor. Vamos a hablar ahora de la salud visual. A mí me importa muy especialmente porque estoy transitando esa etapa, pero es un gusto recibir a Paola Santini, óptica, líder de opinión para la marca AcuView, y vamos a conversar justamente sobre alternativas tecnológicas para la corrección visual. En definitiva, soluciones prácticas también para todos en nuestro día a día, ya sea que tengamos astigmatismo, miopía, presbicia, que podemos, si querés, diferenciar rápidamente, Paola, las tres situaciones típicas que presentamos las personas, ¿no? Exacto. Bueno, antes Después que de nada, los 40, por lo pronto. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. placer estar acá. Un gusto. Soy óptico técnico, contactóloga y directora de óptica americana y trabajo junto a Johnson & Johnson como líder de opinión para Uruguay y justamente para la marca AcuView. AcuView es una de las marcas de mayor reconocimiento a nivel mundial para lentes de contacto. Bien. En nuestro país la encontramos a través de nuestro distribuidor oficial y de confianza, Laboratorios Hiki. Bien. Para mí es un placer hablar realmente de salud visual porque entiendo que hay muchas personas que lo necesitan. Sin duda. Bueno, decíamos tres situaciones típicas. Presbicia, que es lo que Exactamente. estoy teniendo yo, que es la dificultad para ver de cerca. Después está la miopía, para ver de lejos. El astigmatismo, que es más una distorsión, ¿no? En la vista. Exactamente, y la hipermetropía. Bueno, ¿y cómo pueden allí estas soluciones tecnológicas ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas? Muy bien, como bien dices, hay muchos defectos visuales, errores refractivos que conocíamos antes que solamente se corregían con anteojos, ¿sí? Sí. Con cristales, con armazones, lentes de receta, que comúnmente llamamos. Pero cada vez más vemos que muchas personas piden por los lentes de contacto, porque los lentes de contacto son una solución cómoda, segura y muy moderna. Y estética. Exactamente, y estética. Entonces vemos que podemos usar un lente de contacto para miopía, ¿sí? Que es ese defecto visual que no nos permite ver bien de lejos, hipermetropía, que es también un error refractivo que no permite la visión de intermedia y cerca, aunque también cuando la corregimos mejora lejos, pero no se hace dependiente el hipermétrope para ver de lejos con un anteojo. Astigmatismo, que como bien decías también, es esa especie de distorsión. Veo pero no en HD, veo como sombras, está un poco borroso. Y por supuesto la presbicia, que es lo que a todos nos sucede después de los 40 años. Sí, señoras y señores, es así. Y es confirmado. Exacto, y es muy incómodo. Y acá vemos cómo AcuView ha desarrollado soluciones específicas para cada necesidad visual. Y esto es muy importante, es clave, porque estamos hablando de que no es un lente genérico, es un lente diseñado especialmente para la graduación que tenga la persona que necesite y así también en su estilo de vida. O sea, es importante la consulta Por supuesto. con el experto. Exactamente. Que nos hagan los estudios correspondientes para allí Exactamente. luego definir el producto específico, ¿no? Totalmente, Soledad, porque hablamos de que el lente de contacto es un dispositivo médico. Entonces, necesitamos que haya una adaptación correcta en manos de un profesional de la salud. Por eso siempre decimos que el paciente, la persona que esté interesada en usar lentes de contacto, debe concurrir justamente a su óptica de confianza y también con el aval oftalmológico, por supuesto, que es muy importante. Bien, y por último te preguntaría qué recomendaciones darías, digamos, en la persona que sí quiere utilizar los lentes de contacto, qué cosas tiene que saber del día a día, digamos, cuánto es la durabilidad de los mismos, si son desechables, si son permanentes, es decir, cómo es un poco que funciona. Exactamente, tenemos muchas opciones, ¿sí? Pero la persona tiene que saber primero
que el profesional de confianza le va a informar de la cantidad de productos que existen. Porque, por ejemplo, AcuView tiene muchas propuestas. Tenemos el Oasis, ¿sí? Nuestro lente estrella quincenal, que nos da un recambio cada 15 días de ese lente porque vamos a volver a sentir una sensación hermosa cada vez que usamos un lente nuevo. Tenemos también, hicimos un lanzamiento de AcuView Vita, nuestro lente mensual, que nos da una sensación muy cómoda y una estabilidad muy buena. Uno siempre lo retira a la noche, ¿verdad? Exactamente. Ahí la está. idea es siempre descansar. Y también vamos a hablar de eso, o sea, que es importante. Nosotros tenemos que hacer un uso dual con el anteojo. No queremos que una cosa reemplace la otra. Claro. Para muchas actividades, muchos pacientes, muchas personas refieren mayor seguridad en sí mismos cuando, por ejemplo, usan el lente de contacto en esas actividades que son, por ejemplo, Deportivas, deporte. obvio. Sí, natación, digo, pensemos. Bueno, o- muchos deportes, actividades, viajes, eventos, se sienten mucho mejor con un lente porque no tienen, con un lente de contacto, porque no tienen eso del anteojo que se resbala, que se empaña, que limita y restringe esa amplitud de campo visual. Paola, te agradezco mucho. Vamos a seguir profundizando. Hay mucho para hablar, hay mucho para Perfecto. explicar. No lo podemos hacer Excelente. todo hoy, pero como introducción esto ha sido fantástico para me seguir alegro muchísimo. generando además consultas de los televidentes para que luego podamos responder al respecto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, Paola. Que pasen muy bien. Hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y miren quién me está esperando en el living. Me voy a sentar por aquí y ya mismo lo voy a felicitar al señor Leonardo Sande. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Soledad? Muy Qué alegría bienvenido. estar ¡Feliz de vuelta. año! ¡Feliz año! Bueno, no quiero perder tiempo porque hoy me trajo un tema que es muy interesante. Se ha hablado todo este primer trimestre del año sobre la pirámide La nutrición sigue invertida. dando que hablar, ¿viste? Exactamente, que presentó el gobierno de los Estados Unidos. Fue en el mes de enero, En el ¿verdad? mes de enero. Y que todos los especialistas salieron a comentar, a ver si tenemos alguna imagen después de esta nueva pirámide invertida, que es el nuevo modelo, digamos, alimenticio, nutricional, que tenemos que tener como referencia, ¿verdad? Básicamente lo que ocurrió es que Estados Unidos publica sus nuevas guías nutricionales para los próximos 5 años con Kennedy y invierte la pirámide nutricional. La pirámide nutricional clásica que nosotros conocemos es una pirámide que bueno, se diseñó en los 90, donde la base son los carbohidratos, después vienen frutas, verduras, después vienen las proteínas y en la puntita, el grupo de menor cantidad serían las grasas. ¿Qué propone Estados Unidos? Invertir la pirámide. La base ancha está en la parte superior y son proteínas y grasas. Proteínas de origen animal, Esa tiene que ser la vegetal, base de nuestra alimentación. de las nuestra proteínas. alimentación. La base son proteínas y grasas y, bueno, frutas y verduras. Se suman los lácteos, que también son grasas y fuertes de proteínas. Y los carbohidratos están al revés, en la puntita. El grupo minoritario, es el grupo que menor deberíamos consumir. Como siempre dije en otras Ahora sí notas la que vemos. di, Mira, ahí vemos. ahí Es está. bien gráfica Las esta, proteínas, las grasas, vemos palta, Porque huevo, algunas son frutos medias secos, confusas, pero esta está frutas y clarita. verduras, y ahí vemos los granos y en el último los ultraprocesados. Hay cosas de estas guías que no son nuevas, se están diciendo hace tiempo. Ujú. El ultraprocesado es algo que debe ser Ese es algo el que está tachado directamente. clase, Oh. casi eliminarlo de nuestra vida. El azúcar, lo que son dulces, la mínima cantidad de azúcar, esto ya lo hablamos el año pasado cuando la OMS habló de los edulcorantes, básicamente el mensaje era no consumir azúcar. Lo nuevo acá es que... Pero la fruta sigue siendo importante, porque a veces también con este tema de la glucosa y qué sé yo, pero no sé, ¿todas las frutas o algunas? Hay cosas. Acá lo importante, el cambio sustancial, es que la base está dado por las proteínas y las grasas. Bien. De hecho, aumentan el consumo de proteínas a 1.2 gramos por kilo de Kilo de peso. peso. Y ahí empiezan también quizás las críticas o las cuestiones que se pueden cuestionar de estas guías. Hay cosas grandes. Primero, estas guías responden a Estados Unidos y obviamente pueden ser utilizadas en otras partes del mundo porque Estados Unidos comparte con la inmensa mayoría del mundo el problema de malnutrición es la obesidad. Exacto. El mundo está obeso y ellos tienen además esa problemática. ellos batieron todos los muy récords en fuerte. esto. Pero también en los países donde las enfermedades infecciosas no son el problema de salud, la obesidad es el motivo común de consulta y es el problema de malnutrición. Entonces, diseñar una estrategia como guía baja en carbohidratos nos va a ayudar a que la población tenga un mejor peso y sobre todo a controlar enfermedades metabólicas como la prediabetes, diabetes, la delipemia, que sabemos que tienen mucho que ver con control de glucosa. En este último minutito que tenemos de entrevista, lo que sí quiero remarcar, esto lo podemos después obviamente seguir explicando, pero vos decías algo muy importante, que es, bueno, esto está genial cuando se lo presenta a la gente, ¿no? A una sociedad,
pero después tiene que haber una política pública que acompañe que las personas puedan realmente adaptarse a esos nuevos hábitos en cuanto quizás a costos o posibilidades. Eso te lo contesto con un dato estadístico y con un ejemplo. Hace 20 años que estamos explicándole a la población cómo debe comer y la obesidad se triplicó y las enfermedades metabólicas se triplicaron. O sea, estamos claros, no estoy diciendo que no haya que hacer educación, estoy diciendo que solo que nutricionador no alcanza. Bien. Y un ejemplo de política claro, el antitabaco. Se disminuyó el consumo de tabaco en este país y en muchos países del mundo claramente cuando hubieron políticas serias. Las cajas de cigarros no se puede hacer publicidad, las cajas tienen imágenes horribles. La prohibición de fumar, La prohibición de fumar. Entonces quizás con la nutrición llegará el momento que tenemos que poner el alfajor con un hígado graso. Es decir, bueno, si querés comelo, pero mirá lo que te agregás. Y capaz prohibir totalmente el ultraprocesado en colegios, escuelas. Pero es un tema de bolsillo a veces también, claro poder alcanzar estos ideales nutricionales. O no necesariamente. Es un problema de bolsillo, claro. Es un tema más de educación. Y aclaro esto porque mientras que ustedes veraneaban habían rezongos míos en la prensa. Yo estoy de acuerdo con las guías nutricionales de Estados Unidos. Es como yo me alimento, como aconsejo que alimenten mis pacientes. Lo que estoy diciendo es que esto no se arregla con buena voluntad, porque comer a base de proteínas y grasa de buena calidad es muchísimo más costoso que comer a base de fideo y arroz. Exacto. Entonces es una realidad económica y social para acceder a esta guía. Y ahí está la explicación por qué años invirtiendo las guías no han logrado combatir con este problema de salud. Está claro. Sande, bueno, un placer volverme a encontrar con usted. Yo estoy muy contento. Estaba nervioso hoy. Bueno, estamos todos nerviosos porque estamos arrancando esta séptima temporada. Estamos muy felices. Y por supuesto que esto es, sin duda, recién el puntapié de muchísimos temas que vamos a retomar este tema y las guías en el correr del año. Es así. Gracias, Sande. A vos, un placer. Bueno, por aquí les pido que me acompañen al siguiente informe. También es un placer para nosotros contar con Oftalmovisión y ese gran equipo de profesionales que en esta oportunidad van a explicarnos más sobre lo que tiene que ver con prevención y salud visual. Véanlo. Usuarios de lente de contacto que tienen síndrome de ojo seco existen y mucho, y son pacientes que vienen utilizando el lente de contacto y en forma inesperada empiezan con ardor, dolor, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. Primero lo que tenemos que hacer es una consulta oftalmológica, sacar el lente de contacto y en consultorio vamos a determinar cuál es tu causa de ojo seco. Si tenés una mala producción de lágrima o si tenés en realidad una disfunción de unas glándulas, se llaman glándulas de meibomio, que fabrican la parte aceitosa del film lagrimal. Tenemos muchos tratamientos de avanzada para tratarte, dentro de ellos destaco lo que se llama el Rexonay y la luz pulsada intensa. Y continuamos aquí en la barra de Saber Vivir Mejor con un invitado que tenemos el gusto de recibir para hablar de un tema muy, muy importante. En este caso una herramienta tecnológica, pero ya él nos va a explicar mucho mejor. Recibimos al doctor Gustavo Díaz, bienvenido, presidente de la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor, ADERAMA, y además nos va a contar en esta oportunidad, porque ya tendremos otras oportunidades de conversar, a propósito de las herramientas digitales que hoy tiene la gente al alcance del teléfono, podríamos decir, para poder elegir el residencial acorde, ¿verdad? Para lo que está buscando, necesitando esa familia. Exacto. Básicamente esto es un poco la historia de que aparece en el COVID, porque estaba la realidad de que los residenciales no se podían visitar porque estaban cerrados, no había formas de acceder a visitarlos y entonces a ADERAMA, la Asociación de Residenciales, se le ocurrió una herramienta para poder presentarlos digitalmente. También eso era para el público en general para buscarlo. Pero además también existen un montón de residenciales que no tienen presencia en Internet y que socios de ADERAMA que, bueno, era una forma de tener una presentación y de mostrar lo que hacían, cómo lo hacían y para qué. Bien, importante. Tienen que ser socios de ADERAMA, o sea, los residenciales tienen que estar avalados, ¿verdad? Por la asociación, pero a su vez el público que accede a esa información puede ser socia o no. Exacto. O sea, básicamente la Asociación de Residenciales es la asociación de propietarios de residenciales. Es decir, para estar en Info Residenciales, que es la página web, el buscador de residenciales más grande del Uruguay,
hay que ser socio de Aderama. O sea, es un beneficio para los socios de Aderama. Claro, exacto. Por tema de respaldo, de garantías también que necesita la gente. Exactamente. Aderama en realidad a todos sus socios les exige determinados valores de excelencia en el trato con los adultos mayores. Y bueno, es una forma de acceder. Esto facilita muchísimo a las personas que están en la búsqueda de un residencial, de un lugar para un familiar que necesita cuidados especiales, porque bueno, el Inforesidencial les permite buscar en los barrios, ¿sí? Por barrio, por zona, por departamento. Inforesidenciales tiene presencia en 14 departamentos del interior, aparte de Montevideo. Bien. ¿Sí? Y entonces es posible así conseguir el lugar más cómodo para el familiar. O sea, con tu experiencia como médico especializado en el tema residencial, digo, porque es una decisión siempre complicada, compleja para una familia, la elección del residencial. ¿Qué cosas son importantes tomar en cuenta en esa decisión? Digo, ya que ponemos las herramientas también a disposición de esa búsqueda. Bueno, es importante, nosotros los residenciales siempre promovemos la presencia de la familia en el centro para ver a su familiar, para visitarlo. La cercanía, ¿no? La cercanía, exacto. Exactamente. Entonces, de alguna forma, el residencial que se elija, más allá de los servicios que le brinde al adulto mayor, también es importante que le quede cómodo al familiar. Que de repente pueda salir del trabajo y pasar, aunque sea 10 minutos, o tomar el té, o dar una vuelta. ¿Tá? Para el familiar que está en un residencial es súper importante. Y también para los otros residentes que viven ahí. Aunque tú no creas, cuando vas a visitar a tu madre, o a tu padre, o a un tío, te sentás a conversar en un sillón con él y hay otro adulto mayor que también interviene y también conversa, y a su vez el familiar de ese adulto mayor conversa y entretiene al tuyo. Termina siendo una visita colectiva importante, ¿no? Que se agradece, obviamente. Eso de alguna forma mejora lo cognitivo del adulto mayor, porque bueno, tiene una conversación más interesante, que comenta cosas, cuenta lo que hicieron juntos. Eso realmente es lo que favorece a los residentes. Me encanta que resaltaras ese punto que es muy importante, en la distancia, ¿verdad?, que podamos tener entre esa familia y la elección del residencial. Y después seguiremos ampliando, Gustavo, en otras ocasiones sobre otros puntos muy interesantes en lo que tiene que ver con estos temas. Muchas gracias, Sol. Gracias por tu visita. Bueno, nos veremos pronto. Un gusto. Bueno, y yo quiero decirles a continuación que SECOM es apoyo y tranquilidad. Cuenta con acompañantes calificados egresados justamente de su escuela de capacitación habilitada por el MEC. Esto significa que tendrá a un acompañante altamente preparado para brindar lo mejor en cada servicio. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y nosotros vamos al living ya mismo porque tengo el honor de recibir a María Inés Ovaldía. Diría que es la que fue su casa durante tantos años. Es hasta raro tenerte como invitada. Es muy lindo volver a casa. Siempre es lindo volver a casa. Y bueno, y muchas gracias por la invitación. Sí, siempre es muy lindo. Es un verdadero aquello placer. de volver a tu casa cuando quieras, siempre te esperan a cenar. Exacto. Bueno, ¿sentís eso cuando venís al canal? Sí. Muchas veces la gente me pregunta, ¿extrañas? No, no extraño, porque en el mundo actual hiperconectado, tu WhatsApp, el mío, nos llamamos, nos comunicamos, nos mandamos mensajes o estamos al toque de la información. Pero el espacio físico, eso, volver acá siempre es muy grato. Con el tema humano, no, porque lo mantenemos con la mayoría de los compañeros, así que no se extraña a la persona, pero bueno, volver a estos espacios. Este fue el primer estudio donde yo trabajé. Increíble. Y bueno, y aquí encantada de estar contigo. Bueno, un placer para mí también y por supuesto para todos. Bueno, María Inés, ¿cómo estás? Primer programa. Exacto, de esta séptima temporada. Estamos felices, pero bueno, felices de contar contigo sobre todo. Gracias. En este nuevo escenario político, tú que siempre te acostumbraste además durante tanto tiempo a recibir ese cariño de la gente, ¿no? Por tu profesión, como comunicadora, de entrar esto que decimos siempre a los hogares, ¿no? De las familias. ¿Cómo ves ahora en tu nuevo posicionamiento como diputada, como figura electa, bueno, ese vínculo con la gente? ¿Cómo se redefine, no? Bien, es interesante porque muchas de las personas con las que comparto la Cámara o la Cámara de Senadores, donde también en una oportunidad me tocó jurar, muchas veces han sido entrevistados por mí.
Porque claro, Exacto. con el almanaque que uno Tal tiene cual. mirando un poquito para atrás, hay personas con las que yo tenía un conocimiento previo, cosa que me ayudó mucho, porque no es que yo llegué a un lugar como una novata total. Exacto. Vengo con un conocimiento previo de entrevistas, algunos con cercanía, otros con distancia, otros hasta conozco su historia familiar. No hace mucho, dos diputados oficialistas me dijeron, ¿cómo conoces a fulano? Porque nos llamó, porque vos le diste el teléfono nuestro porque está por hacer un libro y quiere que... me llamó una persona claramente de la oposición que ocupó puestos jerárquicos en gobiernos anteriores y me dice, María Inés, ¿vos tenés algo escrito? Digo, no escribo, yo leí toda la vida maravillas que escribieron otros, no me animo a escribir, quizás algún día. Dice, no, porque estoy armando un libro, qué sé yo, después ya sabrás, con el tiempo se sabrá todo, pero hoy me quedo por acá. Entonces me dice, quiero que por lo menos un par de diputados del oficialismo o diputadas estén presentes. Entonces le di 2 teléfonos. Al otro día me encuentro con uno de los colegas, de los diputados nuestros, y me dice, me llamó fulano. Sí, le digo yo, pero porque quiere... Sí, ¿y vos cómo lo conocés? Qué increíble. Digo, bueno, lo que pasa que... Sí, tengo un par de... Hay una trayectoria bastante larga, ¿no? Hay otra vida. Exacto, yo qué sé. hay otra vida. Nos pasó, por ejemplo, cuando se celebró el aniversario de la salida de los presos políticos del penal, ¿no? Y alguien dijo, recordó la conferencia de prensa en Conventuales. Yo estuve en esa conferencia de prensa. ¿Y te reciben bien también desde la esfera política, a ti que venís de los medios? Porque vos los conocés a todos, Claro. ¿no? Pero, y al revés, Bueno, en ¿cómo general- es esto de que hayas sido periodista En general durante tanto tiempo? A ver, en principio siempre cuidan mucho de manejar información delante de uno, no Claro. sea cosa que uno lo... Pero después eso es una primera impresión. Después, como uno también acá en los medios manejó muchas veces mucha información de índole reservada, eso llega un momento en el que se pasa esa primera barrera. Y después empieza porque yo te veía, porque en mi casa te veíamos, o porque mi hijo, porque mi madre, o porque mi abuela. Y eso ya ayuda, eso empieza ayuda. a generar redes diferentes. Qué bien. Sin perjuicio de que, bueno, de que habrá quien, uno no es monedita de oro, está claro, no la quiere todo el mundo, pero yo reconozco que tengo una buena relación y que disfruto relacionándome con gente, no solo que es diferente, sino que a veces piensa diferente, porque ese es el jardín que hay que plantar. Y María Inés, sobre el tema agenda política, ¿no? Tan importante, ¿qué crees que las mujeres en ese escenario, que además vienen con toda la fuerza de estar por primera vez transitando ese trayecto, de esa carrera política, ¿qué temas te parecen importantes que hay que poner sobre la mesa? Bueno, los temas de infancia son temas que acucian en este momento. A mí me gusta mucho un programa que es Desde el Pie, que tiene que ver con 3 cosas, con salud mental, ya que estamos en este espacio. Esos son los temas sensibles, ¿no? Me imagino también para el género femenino. ¿Por qué decís, es posible nacer en una vivienda que no tenga piso? Sí, es posible, pero ¿qué significa? ¿Qué punto de partida es ese? ¿Es posible? Bueno, eso es algo que tenemos que solucionar. Entonces el programa Crece desde el Pie trabaja justamente con apoyar a todas las mujeres que tienen la dificultad de vivienda y tienen hijos pequeños. Esos hijos pequeños tienen que criarse en un espacio con determinada calidad edilicia para que la salida sea un poquito pareja con la de otros niños que van a llegar seguramente más lejos porque eso ya lo tuvieron desde el vamos. Bien. Ese es un programa que las mujeres tenemos que defender. Bien. Porque somos dadoras de vida, sí, es cierto, de ese crecimiento, pero ese crecimiento no tiene que ser solamente en calidad a lo largo, tiene que ser en calidad a lo ancho. Un poco lo que pasa también con los también adultos a mayores. los inicios, ¿no? En esas bases que hacen después Eso. ¿no? lo decisivo casi. Esas primeras neuronas que hay que alimentar. Exacto, para y el correr de alimentar la vida. con proteínas, que hay que alimentar con bien hidratadas y que hay que alimentar con caricias. María Inés, para terminar en el tiempo que nos corre, que tú por suerte no te lo tengo que explicar. No, conozco esta dinámica. Saber vivir mejor se llama el programa. ¿Cuál es tu reflexión personal sobre, ¿no? En todo este tiempo de vida? Falta mucho, por supuesto, por delante, pero hay experiencia de vida. ¿Qué te viene resonando como que es por ahí esto de saber vivir mejor? Uno aprende a vivir. No es fácil. Es un aprendizaje más de la vida. No
no nos lo enseñan, uno tiene modelos en su vida en los que se va apoyando y después tiene circunstancias que le van pasando en la vida y pueden condicionar esos modelos o esos aprendizajes. Yo creo que para vivir mejor, nosotros tenemos que tener un vínculo con el otro cercano y saludable. El otro tiene que ser fuente de alegría para nosotros y nosotros tenemos que ser fuente de alegría para ese otro. Ese otro tomémoslo como una pareja, como... Una pareja, el vecino. Un vínculo la cotidiano. persona que viene a brindar un servicio a tu casa, el señor del taxi al que te sentás y decís, ¿sabes que estoy atrasadísima? Pero dicho generando un vínculo que sea saludable con el otro. El tránsito es un termómetro de lo ríspido. Qué mal estamos. Claro, de lo ríspido que está. Yo creo que no podemos permitirnos eso. Bien. Realmente no podemos. Y después, yo siempre creo que las personas que hemos tenido una patología importante en nuestra vida y que tenemos una chapa, tenemos la responsabilidad de vivir mejor y de ayudar y enseñar a los demás a vivir mejor. Eso yo creo que tiene que ver con una serenidad que tenemos que recuperar, una alegría que no tenemos que abandonar y una justicia social por la que tenemos que batallar siempre. Muchísimas Así gracias. Vivimos mejor. Muchas gracias, A María Inés usted. Ovaldía. Gracias por tu Me encanta visita. venir a un programa donde ahora yo soy Shakira. Esto sí que no es de mis tiempos. ¿En serio? No, te lo juro. Mirá, bueno, entonces es muy reciente Solapero realmente. de por acá y Es muy micrófono de mano sí. que le decíamos el helado. Esto es Shakira para mí. Es brutal, es brutal. Y no pesa nada, además. Gracias por todo, ¿eh? Y un abrazo y mucha suerte con el trabajo, con el año, con los invitados y con el respeto de los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, por supuesto, también agradecerles acompañarnos en este primer programa y así a lo largo de todo este año los vamos a estar esperando para aprender y sobre todo para saber, para adquirir el conocimiento, para vivir mejor, que de eso se trata el desafío con grandes invitados como siempre. Así que bueno, el próximo sábado sí, junto a la doctora Alejandra Rey, y les recordamos el nuevo horario que va a ser a las 17 horas cada sábado de este año para acompañarlos desde aquí y por supuesto recibiendo como siempre la calidez que nos llega del otro lado de la cámara. Así que nuestro abrazo, saludos y hasta el próximo fin de semana.